Buenos días, nosotros les hablaremos acerca del problema 2 a la k, el cual consiste en explicar detalladamente, paso a paso, cada uno de los resultados, las fórmulas empleadas, así como el propósito del mismo. Para comenzar a darle dinámica a esto, es indispensable conocer el diseño bifactorial. Este, en palabras sencillas, consiste en un experimento cuyo diseño consta de dos o más factores, cada uno de los cuales, con distintos valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de estos niveles en todos los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable de respuesta, así como el efecto de las interacciones entre los factores sobre dicha variable. En este ejercicio interesa estudiar el efecto del porcentaje de carbonatación, factor A, y la presión del operador en la altura de llenado de una bebida carbonatada, factor B. Para ello se decide utilizar un diseño factorial 2 a la 2 con 4 réplicas, es decir, 4 repeticiones en cada tratamiento, lo que da un total de 16 corridas del proceso que se realizan en orden aleatorio. La matriz de diseño que obtuvimos fue la siguiente: factores 2, porcentaje de carbonatación y presión del operador. Nuestra unidad de respuesta es la altura de llenado, niveles 2, número total de réplicas 16, el valor para el factor A 4, para el factor B 4 y para las réplicas 4. Este experimento fue replicado 4 veces y se obtuvieron los siguientes datos: tratamientos para el factor 1, A, B y la interacción entre A y B. Las réplicas, que fueron 4, en un orden aleatorizado, y los totales de cada uno de estos. A continuación, plantearemos las hipótesis. En las hipótesis del factor A, tenemos como hipótesis nula que el porcentaje de carbonatación no afecta a la altura del llenado de una bebida carbonatada. En la alternativa, por el contrario, el porcentaje de carbonatación sí afecta. En la hipótesis nula del factor B, tenemos que la presión del operador no afecta a la altura del llenado de una bebida carbonatada. Y por el contrario, en la hipótesis alternativa, la presión del operador sí afecta a la altura de llenado. Por último, tenemos las hipótesis de la interacción. La hipótesis nula nos plantea que el porcentaje de carbonatación y presión del operador no afecta a la altura de llenado de una bebida carbonatada. Por el contrario, la hipótesis alternativa nos plantea que el porcentaje de carbonatación y presión del operador sí afecta a la altura de llenado. En esta tabla presentamos las réplicas para cada combinación de los factores en sus distintos niveles. Podemos observar cómo el nivel bajo de un factor es denotado con un símbolo negativo y el nivel alto con un símbolo positivo. El nivel bajo del factor A y el factor B es un 16avo y 40 respectivamente, mientras que el nivel alto es un 1/8 y 90. Las 4 combinaciones de tratamientos se pueden ilustrar de manera más gráfica. Esto a través de un plano bidimensional que representa los factores y sus niveles, así como la relación de estos. Estas combinaciones suelen presentarse con letras minúsculas. En este cuadro podemos observar que el nivel alto de cualquier combinación es denotado por la letra minúscula correspondiente y que el nivel bajo de un factor en una combinación de tratamientos se denota por la ausencia de la respectiva letra. Por tanto, A minúscula representa el factor A con nivel alto y el factor B con un nivel bajo. B minúscula representa el factor A con un nivel bajo y el factor B con un nivel alto. Y AB representa ambos factores en un nivel alto. Por convención, se utiliza uno entre paréntesis para denotar que ambos factores se encuentran en un nivel bajo. En el ejemplo que presentamos, podemos observar cómo el valor de 96.1 se encuentra en A minúscula, lo que, como mencionábamos anteriormente, significa que este valor se obtuvo de la sumatoria de los distintos datos obtenidos de las réplicas cuando el factor A estuvo en un nivel alto y el factor B en un nivel bajo. Siguiendo con el problema, tenemos las fórmulas para calcular la estimación de los efectos de los factores, tanto del factor A, factor B y la interacción entre A-B. Después, aplicamos la fórmula para cada uno de ellos y sustituimos los valores, dando los siguientes resultados: 16.64 para el factor A, 7.54 para el factor B y 8.71 para la interacción entre A-B. Por otro lado, al llevar a cabo los contrastes para el factor A, B y la interacción entre A y B, al aplicar las fórmulas y sustituir los valores, nos dan los siguientes resultados:
133.1, 60.3 y 69.9 respectivamente. Los datos al cuadrado de la altura de llenado de una bebida carbonatada se muestran en la siguiente tabla. En este apartado les hablaré acerca de la suma de cuadrados. Su fórmula general, expresada como suma de cuadrados igual a contraste al cuadrado sobre 4n. Enseguida tenemos las fórmulas para calcular la suma de cuadrados del factor A, factor B y la interacción AB. Solo aplicamos las fórmulas y sustituimos los valores. Como resultado, 1107.22 para el factor A, 227.25 para el factor B y 300.63 para la interacción entre AB. Posteriormente, aplicamos la fórmula de la suma de cuadrados totales dándonos un valor de 1709.83, mientras que la suma de cuadrados del error es igual a 71.73. Enseguida se muestra la tabla nueva para este experimento. En este análisis de varianza se resumen los resultados obtenidos. Para el factor A tenemos una F de 185.25, para el factor B una F de 38.02 y para la interacción una F de 50.80. Y para terminar, vamos a concluir con los resultados de cada factor. Comenzando con el factor A. Como la F calculada es igual a 185.25 mayor que la F de tablas de 7.71, con un alfa de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, determinando así que existe diferencia significativa entre medias. De esta manera podemos concluir que el porcentaje de carbonatación sí influye. Ahora, para el factor B, como la F calculada es igual a 38.02, mayor que la F de tablas de 7.71 con un alfa de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, determinando así que existe diferencia significativa entre medias. Por último, determinaremos los resultados de la interacción AB. Como la F calculada es igual a 50.80 mayor que la F de tablas de 7.71, con un alfa de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, determinando así que existe diferencia significativa entre medias. De esta manera, podemos concluir que tanto el factor A, que es el porcentaje de carbonatación, y el factor B, que es la presión del operador, sí influyen.